Pues como todos los domingos lo decimos, primeramente vamos a ir a leer el libro de Marcos y vamos a leer en el capítulo número 12 del libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo número 12 y en el verso número 28. Vamos a dar testimonio, como siempre decimos, en cualquier lugar que vayamos y que nos permita el Señor Jesucristo predicar. Primeramente vamos a dar testimonio de que Él es uno, como dice las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a leer en el capítulo número 12, para la gente que se está conectando por internet, en el verso número 28, vamos a leer la enseñanza del Mesías, del Hijo de Dios. Vamos a ver lo que enseñó para que nos quedara como testimonio de en lo que tenemos que creer y qué es lo que debemos de hacer cada vez que una persona se quiere acercar a Dios y conocer el camino verdadero de Dios, lo que tiene que hacer primeramente. Capítulo número 12 del libro de Marcos, en el verso número 28. Y la palabra de Dios dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando algo es lo principal, lo primero, eso es lo que la gente debe de empezar creyendo primeramente. La gente y el mundo entero tiene que entender que Dios es un solo Dios, que no son dos como las religiones lo dicen allá afuera, que no son tres, que no son cuatro, que no son cinco, que no son 3 millones como los hindús dicen, que vas de nivel en nivel. Los hindús tienen 3 millones de dioses y dice, primero vas con la cabra, con la rata, con la vaca, pero después sigues al próximo Dios y al próximo Dios y al próximo Dios. Vas subiendo de nivel, como si fuera esto un elevador o como si fuera un videojuego, no sé. Algo así ellos creen, ¿no? Pero nosotros creemos lo que dice las Sagradas Escrituras. Primeramente la gente debe de entender que Dios es un solo Dios. Antes de iniciar a predicar con el mensaje que el Señor trae en el día de hoy, vamos a ir a leer a Levítico. Tiene que entender la gente primeramente que Dios es uno y tiene que saber qué más, cuál es la religión de Dios. ¿Qué es lo que debe ser la gente? Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el capítulo 19 y en el verso 1. Ya que entendiste que Dios es uno, porque eso es lo que leímos y es lo que enseñó el Mesías, el Hijo de Dios, de ahí vamos a leer qué es lo que la gente debe ser. Y el mandato que Dios manda aquí en el capítulo 19, verso número 1 del libro de Levítico. Y la palabra de Dios dice así: para todas las religiones que se exaltan o las iglesias que dicen que ellos tienen, como los católicos, en el año 300 fue fundada, es la iglesia más vieja, o los judíos dicen que ellos descienden de Abraham. Vamos a ver si es cierto que el judaísmo es la religión de Dios, porque esa no viene en la Biblia, esa palabra, dice la palabra judíos, ¿verdad? Es una etnia en la cual Dios se manifestó a través de ellos, nació el Mesías y ese Mesías manifestó a Dios y dio la enseñanza correcta a los seres humanos, ¿verdad? De lo que debemos de hacer. Pero también antes se le manifestó a los profetas santos de la antigüedad. Y aquí un profeta hablando y le da un mensaje a Dios que les tiene que dar a quién. Vamos a leer en el capítulo 19 y en el verso número 1 del libro de Levítico. Y dice así la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo. Moisés, en el Antiguo Testamento, Dios lo llamaban como Él es Dios.
o Yahvé, o Yahvé, o Jehová. Hay muchas traducciones, es lo mismo. Pero aquí le hablaba el Dios Todopoderoso, le hablaba a Moisés y le decía, habla, en el verso 2 dice, a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. Les tengo que decir a todas las congregaciones, yo también, en este tiempo, diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. ¿Qué les dijo Dios a Moisés? Que les diera el mensaje que deben de ser, ¿qué? Santos. La religión de Dios o el camino de Dios es el camino de la santidad. La fe de Dios es la santidad. El camino de Dios es la santidad. Eso es lo que la gente debe de entender, que las religiones son una mentira. Cualquier persona que diga soy apostólico es un mentiroso, porque Dios no manda que seas apostólico. Dios manda a que la gente sea santa, que sean santos, hombres y mujeres. Que si tú crees que eres testigo de Jehová, yo también soy testigo de Jehová. Pero yo no soy, esa no es mi religión. Ese es un título que Dios le da a la gente que trae el mensaje de Él. Son testigos, dan testimonio los hombres y mujeres de quién es el verdadero Dios. Y esos son llamados santos, no son llamados testigos de Jehová. El que diga que es un testigo de Jehová, por hechos está bien, pero eso no es la religión de Dios. El que diga que es un católico apostólico universal es un mentiroso, porque Dios dice que Él es santo. O sea, que para que tú puedas conocer a Dios, tienes que primeramente creer que Él es uno, y después, ¿qué es lo que debe de hacer? Caminar en santidad y buscar ser santo, que esa es la parte difícil, o lo más difícil para cualquier ser humano. Aquí Dios le dice a Moisés, diles, santos seréis, porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. Fíjate, entonces, cuando la gente en las iglesias dicen, yo soy evangélico, es una mentira. Nadie dice en la Biblia, ninguno se llamó evangélico. Los únicos que les dijeron, la gente, Dios ni Dios mandó a que fuéramos cristianos. Hay mucha gente que dice, somos parte de la religión del cristiana o cristianismo. Es una mentira, eso no está en la escritura. Entonces la gente que digan que son evangélicos, que son pentecostales, dicen otros. Dicen que son evangélicos, que son pentecostales. No. Dios manda algo aquí en la Biblia, que la gente debe de ser santa. Porque el que no sea santo no va a heredar el reino de los cielos. Eso es lo que dice la escritura. Entonces, la gente se equivoca. Ese es el error que la gente está. Pero yo soy de la luz del mundo. No. Dios no quiere que seas de la luz del mundo. Dios quiere que conozcas la luz del mundo, que es el Hijo de Dios, en el cual se manifestó a todos los seres humanos a través de ese hombre. Pero no quiere que seas de la luz del mundo, quiere que conozcas a la luz del mundo. Y no estamos hablando de la congregación esa que está aquí en México, o de los católicos que están por todo el mundo, o testigos de Jehová. La gente está mal porque no entiende lo que dice la escritura. Los de la luz del mundo dicen que son la luz del mundo, pero ellos dicen que son dos dioses. Están mal, porque aquí el maestro enseña que Dios es uno. Lo respalda las sagradas escrituras del principio al fin. Igual respalda que son santos. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, y las palabras que le fueron dados a los santos apóstoles y a los santos profetas, ellos eran santos. Y dice que las mujeres deben de seguir el ejemplo de las santas mujeres de la antigüedad, como lo fue Sara. Eso es lo que dice la escritura. Como lo fue Noemí. Te puedo mencionar a muchas. Ana, te puedo mencionar a muchas mujeres santas de parte de Dios, como la reina Esther. Todo esto es lo que Dios dice en sus sagradas escrituras, pero la gente le cambia la palabra, ¿verdad?
Pero vamos a entrar en tema. Vamos a ir primeramente, vamos a ver cuál es el tema que el Señor Jesucristo trae en este día. Me preguntaban por ahí hace unos días si los cristianos podían tomar alcohol. Me preguntaban, ¿puedo tomar alcohol? Sí y no. Vamos a decir de esa manera. Sí puedes tomar, pero no puedes tomar. Dependiendo, como dice la Escritura, que lo debes de hacer, así es como la gente debe de hacerlo. Y esto es para los que tratan de seguir el camino de Dios, de la santidad de Dios. Pero, ¿qué pasa con la gente del mundo? Mucha gente se pierde su vida. Un ejemplo, una historia cercana a mí. Mi tío fue alcohólico desde los 8 años, ya falleció. A los 8 años empezó a tomar, perdió a su esposa, perdió a su hija, perdió al final su trabajo. Este hombre era una persona, era un físico y matemático, una persona brillante para lo que habla el mundo, en las matemáticas y en la física y en la computación. Porque mi tío creó aquí en México, en Tijuana, unos programas que para aquel tiempo eran muy avanzados, y él los creó de su propia inteligencia que Dios le había dado, aunque él no conocía a Dios. Y ahora, hasta este día, esos programas, aquí hay varias compañías que hacen fraccionamientos, que las siguen usando. En sí se la robaron a mi tío, pues era un alcohólico que no sabía que tenía que patentar este programa, y se lo robaron. Y lo triste de la gente, ahí está. Tenía 55 años cuando mi tío murió en la calle de frío. Tristemente, de frío se murió. Imagínate lo que hace el alcohol. La gente por alcohol se prostituye. La gente por alcohol mata. La gente por alcohol hace un montón de cosas. Hombres y mujeres, niños, ancianos, de todas las edades. Se pierden y se pierden pierden su vida por el vicio del alcohol. Te desvía, te destruye. Pero la gente no entiende, ¿no? Y se enferman, porque tengo muchos conocidos que así son. Y tengo amigos conocidos que cuando estaba en el mundo era muy allegado a ellos, y son alcohólicos, que han perdido igual su familia y van por el mismo rumbo que todos los alcohólicos, ¿verdad? Así es. ¿Cómo te desvía de tus facultades? Ya cuando llega el vicio a un nivel, las facultades te dañan el alcohol, ¿no? Te mata las neuronas, de acuerdo a lo que dicen los científicos, ¿no? Las drogas y el alcohol te destruyen las neuronas. Entonces, la gente me preguntaban, ¿puede una persona cristiana tomar alcohol? Y aquí vamos a responder con la Biblia. Sí y no. Pero la gente no entiende que lo puedes tomar, o podemos tomar el vino, que es alcohol, solo como dice las Sagradas Escrituras. Pero vamos a ir a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a leer al libro de los Proverbios, primeramente. Hay muchos versos en el libro de Proverbios, pero vamos a empezar en el libro de Proverbios. En el capítulo número 20, verso número 1 del libro de Proverbios. Capítulo 20, verso número 1, para la gente que está ahí por internet. Y no solo digo, fíjate, esto es mi familia. Mi hermano ahorita está metido en el alcoholismo, mi hermano más chico. Ojalá y salga, que le pida misericordia, porque va a perder sus hijos, puede perder su familia, su esposa, o su mujer con... Bueno, a sus hijos, a su mujer, puede perder. ¿Por qué? Por el poder que lo tiene atado al alcoholismo. Empiezan así, pierden la familia y después pierden las facultades para poder trabajar, mucha de la gente.
al pasar los años. Fíjate lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 20 y en el verso número 1. Y no solo, fíjate, no solo para la gente del mundo, de toda esta gente que te mencioné son gente que no conoce de Dios. Hay hermanos, hay pastores, hay obispos. Los católicos no se diga. Ahí puedes poner videos y está el sacerdote, el cura ahí y se pega sus buenos tragos. Mi papá me contaba que él tenía un conocido llegado sacerdote aquí en Tijuana, cuando él era joven, cuando tenía 20 años. Y me dice papá que jugaban básquetbol juntos, iban y jugaban en las canchas con todos los demás ahí y le hacía preguntas. Y el sacerdote, bueno, para tomar. ¿Qué ejemplo le puedes dar a la gente una persona que toma? Hay gente, me tocó en la iglesia que estaba, que las hermanas iban y se aventaban sus traguitos, ¿verdad? Se aventaban sus traguitos de, no sé, cerveza, alcohol, vino, no sé lo que sea. Es alcohol al final de cuentas, ¿no? Y lo publican todavía mucha gente de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente les falta el conocimiento? Dicen que son supuestos cristianos, pero se avientan sus buenos tragos. Y no se diga la gente del mundo. Para la gente del mundo no conoce de Dios, es normal. Y una cosa que siempre dicen la gente del mundo, pero Jesucristo tomó vino, convirtió el vino en agua, el agua en vino. Y piensa que porque eso ya lo hacía, o porque el Señor tomó vino, ya está aprobado que nosotros tomemos. Es que no saben lo que significa todo esto, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Vamos a iniciar, vamos a leer capítulo 20, verso 1 del libro de Proverbios. Dice así: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. ¿Qué dice aquí? El vino es escarnecedor, la sidra te alborota, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. El que se pierde por el alcohol, por tomar vino, por tomar cerveza, cualquier tipo de alcohol, no es sabio, dice la palabra de Dios. Porque el alcohol te hace hacer locuras, ¿verdad? Ahorita vamos a leer más adelante. La Biblia te explica todo. El manual te lo dice, que es las Sagradas Escrituras, qué es lo que sucede cuando la gente toma alcohol. Por eso la gente que supuestamente sigue a Dios, o los que quieren verdaderamente seguir a Dios y vivir en santidad, no pueden tomar. No pueden tomar. ¿Por qué? Porque eso no es sabio, dice. No es sabio. No es algo bueno. No te conviene el tomar alcohol. Pero nomás en la fiestecita, en mi cumpleaños, y lo hago cada año, mi mamá me decía. Yo nomás me emborracho en Navidad y en Año Nuevo, me decía. O así lo hacía. Me tocó muchos. Navidad y Año Nuevo que se emborrachaban en la casa, ¿no? Entonces, y me decía, yo no soy alcohólica, sí, ¿no? Pero pues no, se ponían hasta caerse al piso. Increíble. Tu juicio te falta, haces tontería a la gente. Pero bueno, el vino es escarnecedor, dice la palabra. La sidra te alborota, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Mucha gente dice, la sidra no te hace nada. Aquí dice, la sidra te alborota, te cambia tus sentidos, te ataranta, aunque sea sidra. Es que nomás tomé poquito rompope. Ahí de la iglesia tomaban rompope, Pues, ¿cómo vas a tomar rompope si tiene alcohol? El vino encierra todo esto. El vino es algo fermentado. Si tú fermentas cualquier fruta, se va a hacer alcohol. Entonces, esto no es sabio, no te conviene, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a leer ahora. Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 5, verso 11.
Capítulo 5 del libro de Isaías, verso número 11. Pero hermano, soy judío y me acabo de bautizar en el nombre de Jesucristo. Soy colombiano y tengo por tradición tomar poquito vino para que me abra el apetito antes de cada comida. Los colombianos lo hacen, los judíos lo hacen. En España los españoles muchos lo hacen. Agarran un poco de vino y toman un poco de vino y dicen que eso les abre el apetito. Pero no, la Biblia lo prohíbe. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 5 del libro de Isaías, verso 11. Dice así: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Dios, ni consideran la obra de sus manos. La gente, fíjate lo que te está describiendo aquí. Cuando tú veas en la Biblia, cuando diga ay, es una advertencia. Cuando diga en la Biblia ay de los que, cuidado con estas personas que están, los que hacen estas cosas. Te está advirtiendo Dios. Dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Hay gente que se levanta y no les bastó estar borrachos. Todos los días toman mucha gente. O hay borrachos de fin de semana, viernes, sábado y domingo. Depende, ¿no? Y después fíjate qué curioso, porque ya desde que se emborracha, la gente lo lleva a otro paso, que es la droga. Te emborrachas, eres alcohólico, empiezas con amistades y le sigues y te metes. Al rato te empiezas a meter cocaína para aguantar más las desveladas y seguir tomando más días seguidos. Esta gente, la mayoría de la gente en el mundo, así empieza y así termina. Se mete en cristal o se mete en cocaína o marihuana y dice: no, esto me pega más cuando me pega un toque de marihuana cuando tomo. Eso dice la gente en su ignorancia. Pero aquí dice Dios: ay de los que se levantan de mañana. Cuidado con los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. ¿Cómo los enciende el vino? A ver, ¿cómo los enciende el vino la gente cuando toma? ¿Qué pasa? Porque aquí dice: hasta que el vino los enciende. ¿Qué significa eso? Cuando la gente toma, ¿cómo se encienden? Se encienden en riñas, se disputan en los bares. Cuando tú vas a un bar, la gente está tomando, y ojalá esté viendo por aquí Gilberto Zamora, que a veces me ve por los videos aquí en vivo, y a él lo navajearon en un bar porque estaba tomando y casi moría. Y por la misericordia de Dios, si está escuchando este video, está viendo este en vivo, todavía está vivo por la misericordia de Dios. Le dieron en el hígado con una navajazos. ¿Por qué? Por disputas en un bar. Porque te enciendes. Aquí dice Dios: hay de los que se quedan y en la madrugada, pues en los bares la gente se queda en las madrugadas, ¿verdad? Y dice: hasta que se enciende, hasta que el vino los enciende. ¿Te enciende de qué manera? Para cometer actos, adulterios, fornicaciones. Te enciendes. Roban, matan, borracho a la gente, drogada a la gente, violan. Es que estaba borracho. Muchos cuando van con el juez y están en casos, están en juicio: es que la violé, lo maté porque estaba borracho. No sabía lo que estaba haciendo, dice la gente, porque ya estaban encendidos por el vino. Fíjate cómo la Biblia, siempre les digo esto, cómo la Biblia te describe todas las cosas buenas que debemos de hacer y todas las cosas malas que el ser humano ha hecho desde el principio, porque Dios lo sabe. Dios sabe todo lo que el ser humano practica y todo lo que ha practicado y lo que va a seguir practicando hasta que Él vuelva. Fíjate, entonces la gente
se enciende, se pelean. Gilberto, supe por ahí que se peleó y lo navajearon y le dieron el hígado, casi moría. Tuvieron que operar. La misericordia de Dios a veces está sobre la gente y no se da cuenta. Pero la gente no quiere arrepentirse y sigue siendo lo mismo la gente. Y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. Y encendidos la gente no sabe. Y cuando hacen fiestas, y dice aquí, y en sus banquetes, o sea, en sus fiestas, hay arpas, hay música. Y no miran, hay tambores, hay flautas y vino, dice también ahí abajo, en el 12. Y no consideran la obra de Dios, ni consideran la obra de sus manos. ¿Qué significa? Pues están en la fiesta, están bien entrados, bailando y borrachándose. ¿Y qué? ¿Piensan en Dios? ¿O en lo que Dios tiene para la gente? No. Sus pensamientos están en hacer mal, adulterar, ir a meterse con esa mujer, con esa muchacha, con ese hombre. Todo eso es lo que la palabra de Dios dice. Fíjate. En las fiestas hay arpas, hay tambores, hay flautas y hay vino. Y no consideran la obra de Dios. Interesante, ¿verdad? Esto es lo que pasa en las fiestas. Al momento que la gente se emborracha, nada bueno sale de ahí, ¿verdad? En el ámbito espiritual, los espíritus inmundos se mueven dentro de la gente y alrededor de la gente en el lugar que esté haciendo esto, y terminan en discordias, en pleitos, en muertes. Hermanos con hermanos se matan, familia con familia se matan. Y ocurre todo esto porque se encienden por el vino. Interesante, ¿eh? Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a leer el libro de Joel. Vamos a leer 2 versos. Capítulo 1, verso 5 del libro de Joel. Capítulo 1, verso 5 del libro de Joel. Capítulo 1, verso 5 en el libro de Joel. Y dice la palabra de Dios así: despertad, borrachos, y lloren, giman todos los que bebéis vino. Otra vez: despertad, borrachos, y llorad, giman, gemid, dice, todos los que beben vino. ¿Qué es lo que deben de hacer todos estos borrachos? Deben de despertarse y llorarle y gemirle a Dios para que les quite el poder que Satanás tiene sobre sus vidas, que no pueden dejar el alcoholismo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Deben de gemir a Dios, llorarle, pedirle misericordia y que les perdone, porque han perdido sus familias. La gente por ser borrachos desperdicia el dinero con prostitutas, o las mujeres con hombres prostitutos, porque los hay también, y desperdician su dinero. ¿Cierto o no es cierto? Había pleitos cuando usted andaba ya bailando. Se peleaban cuando estaban bien borrachos los hombres ahí donde bailaban. Sí, ¿verdad? La Biblia lo dice. La gente tiene que despertar de todo esto. Los que son borrachos deben de llorar y gemirle a Dios para que les transforme verdaderamente y los saque de este pecado, de este poder que el enemigo y el vino hace sobre sus vidas. Imagínate. Vamos ahí mismo en el capítulo 3 del libro de Joel, verso 3. Ahí mismo, capítulo 3 de Joel, verso 3. Todo lo que conlleva el ser alcohólico,
todo lo que conlleva te destruye. Fíjate lo que hicieron aquí los israelitas. Fíjate lo que dice Dios aquí en su palabra. Capítulo 3, verso 3 del libro de Joel. Y echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera. ¿Qué hicieron? Dieron a un niño para agarrar a una prostituta y vendieron las niñas por vino para beber. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Fíjate, vendieron las niñas por vino para beber. Vendieron a sus hijas. Vendieron a sus hijas por emborracharse. Más claro en el agua, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede cuando la gente está atada al poder del vino. Entonces, como me dice la gente, pero el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. Ellos son los compañeros del trabajo, me dicen eso, gente del mundo, ¿no? Y por eso lo toman de pretexto. Si Él convirtió el agua en vino, yo le entro a las cervezas. Cristianos supuestos se reúnen y se aventan unas cervecitas ahí. Una no me hace daño, dice. Sí, todo te destruye. Poco a poco te destruyes. Y aquí los israelitas dieron a sus hijos por una prostituta, imagínate. Y después vendieron a las niñas por vino para beber. Qué horrendo, ¿verdad? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. La gente termina vendiendo a sus propias hijas, a sus hijos, porque no tienen dinero para comprar alcohol y lo hacen. Empeñan su casa, pierden sus trabajos. Es un desorden todo esto que ocurre con una persona que bebe vino, que se emborracha, que es un alcohólico. Vamos a seguir leyendo, fíjate. Eso es en la parte, el pueblo de Israel hizo esto, ahí leímos. Los que caminan con Dios no deben de tomar, porque hay advertencia. Hay muchas partes en el Antiguo Testamento que hablan que sí. Los sacerdotes, incluso Melquisedec, cuando Abraham viene y le trae la ofrenda a Dios, dice sacerdote de Dios Melquisedec, dice que tomó la copa, lo mismo que el Señor Jesucristo hizo, y bebió del vino, ¿verdad? Haciendo referencia a que el sacrificio de Cristo iba a ser. Representaba la sangre, representaba el pan, lo mismo que el Señor les enseñó. Porque dice la Biblia en el libro de Hebreos, Jesucristo es sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Que significa que lo que hizo con Abraham cuando le dio los diezmos de todo lo que había agarrado, ganado en la batalla, se lo ofrendó a Dios y el sacerdote le hizo hacer ¿qué se puede decir? La conmemoración de lo que iba a pasar. Esa era como una profecía que iba a pasar en el futuro el Hijo de Dios. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a leer vamos a leer en el libro de Proverbios. Bueno, hay mucho que leer. Vamos a leer Proverbios. Hay bastantes versos aquí en el libro de Proverbios. Capítulo 23, vamos a leer primero. Verso 21 del libro de Proverbios. Desde el 20, vamos a leer. Desde el 19. Vamos a empezar en el 19. Dice Proverbios capítulo 23, verso 19, dice así: Oye, hijo mío, y sé sabio, sean inteligentes, tomen la decisión correcta, y endereza tu corazón al camino. Enderézate al camino de la santidad de Dios. No estés con los bebedores de vino. ¿Qué dice? ¿Puedo estar con los borrachos? No estés con los bebedores de vino. ¿Por qué? Porque vimos ahí lo que pasa. Tú no puedes tomar. Yo era así. Mis amigos tomaban. Yo nunca he tomado, no me gustaba. Pero una cosa te lleva a otra. Y pasaron años y una vez lo hice, me puse borracho una sola vez en mi vida, cuando era del mundo.
¿Por qué? Porque me la llevaba constantemente con gente borracha. El consejo de la palabra de Dios dice, el Salomón, el hermano Salomón pone aquí, Dios le da esta sabiduría y dice, no estés con los bebedores de vino. Entonces, ¿podemos beber vino? Pues no. Ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño le hará vestir vestidos rotos. ¿Qué significa? Una persona alcohólica ya no tiene fuerzas para trabajar. Una persona que empieza a meterse en el alcohol y se desvía, pierde su familia, como mi amigo conocido, mi amigo baterista Adrián, ya no tiene su esposa y su hijo por ahí rodando con su esposa, cuidándolo él, cuidándolo su esposa él, y su mamá se lo cuida y él a gusto bebiendo vino con una novia por allá, supuesta novia, adulterando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente, ¿y por qué? Por el alcohol. Empezó con poco. Cuando tocaba en el mundo con él hace 12, 13 años, tomaba poquito, pero de repente empezó a tomar más, y empezó a tomar más, y ya no hay poder que lo detenga. Diario toma, que llega el punto en que la esposa lo deja. Eso no nomás es con él, con cualquier persona. Aquí Dios nos advierte que no andes con gente que toma. ¿Y qué dice? Porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Cuando una persona llega a ese nivel, no tiene ni para pagar una renta, no tiene ni para pagar su casa, ni sus propios bienes. ¿Por qué? Porque te apartas. Y te apartas de lo que debes de hacer, el trabajar como normal toda la gente trabaja para llevar el pan a su casa y a sus familias. Te deja de importar tu familia. Prefieres la cerveza, el alcohol, que tu familia. Mucha gente así es y ha vivido de esa manera, tristemente. Y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Qué significa? Que no va a poder sustentar su vida económicamente porque no va a trabajar. ¿Quién quiere un alcohólico en el trabajo? Y ahí tengo, en el trabajo donde yo estoy, ahí tengo una persona que es alcohólico, un señor, y acaba de perder a su esposa y tiene un niño como de 3 años, creo. Es un alcohólico el señor. Diario toma, diario llega tomado a la compañía. Era para que lo hubiéramos corrido por las políticas que tenemos en la compañía, ¿no? Pero a veces también uno tiene que ser misericordioso para con la gente, en el aspecto de que lo hubieran corrido ya, ¿no? Es muy trabajador el señor, pero ya está llegando el momento que ya no puede trabajar ni bien. ¿Por qué? Porque diario toma. Siempre está oliendo alcohol. Sale del trabajo y está tomando todo el rato. Sale del trabajo y sigue tomando. Antes de llegar al trabajo en la mañana, con el friazo que está haciendo ahorita aquí, estamos en invierno, y llega y toma cerveza y está tomando antes de entrar al trabajo. Qué triste. Y por esa razón falta mucho. Y aquí es lo que dice: la gente, el sueño hará vestir vestidos rotos y se empobrecerán, dice ahí atrás. ¿Qué significa? Ya no poder trabajar la gente por tanto adicción al alcohol. Y la gente dice en el mundo: es una enfermedad. No es una enfermedad. No es una enfermedad el alcoholismo ni la drogadicción. Es un espíritu obrando dentro de la gente o fuera de la gente en su vida, obrando para que se vaya a la perdición la gente. Pero la gente no entiende. ¿Por qué? Por andar con borrachos. Quizá tú andas con un borracho y ese espíritu se te pasa a ti y haces lo mismo, empiezas a hacer lo mismo. Pero a mí no me gusta el alcohol, y empiezas. Eso es lo que hace el poder del enemigo, de Satanás, sobre la vida de la gente. Vamos a seguir leyendo ahí mismo, en el capítulo 23, ahí mismo vamos a leer ahora en el 29 en adelante. 23, 29 del libro de Proverbios. Dice así: ¿para quién será el ay? Fíjate lo que dice, Hace rato leímos les expliqué, cuando tú veas en la Biblia que diga ay de los moradores de la tierra, dice en el libro de Apocalipsis, cuídense, es una advertencia.
Y aquí te explica algo la palabra de Dios en el libro de Proverbios. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será la advertencia? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Qué pasa cuando una persona toma? Y los ojos rojos, ¿no? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mixtura. ¿Qué es una mixtura? Cuando vas a un bar, aquí te lo explica la Biblia todo. Vas a un bar y agarran una margarita, le llaman, ¿no? O una piña colada. Es una mixtura y agarran y le echan un licor de una marca con otro licor de otra marca que tienen dos sabores diferentes. Incluso pueden mezclar hasta 10 en una sola bebida, algo así, ¿no? Como martini y todo eso son mixturas de bebidas alcohólicas. Aquí te lo explica la Biblia. ¿Para quiénes son las advertencias? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mezcla, los que se la pasan en los bares. Me gusta este tipo de bebida mezclada. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá. ¿Qué pasa? Cuando lo pruebas primero te sabe así como rico, probablemente para mucha gente, ¿no? A mí nunca me gustó nada, se me hacía malo. El licor y la cerveza peor. La cerveza sabe amargo. ¿Quién va a querer algo amargo? Prefiero pegarle una cucharada de miel ahí, eso está dulce, ¿no? ¿A quién le gusta lo amargo? A mí no me gusta lo amargo. ¿Sí me entienden? Y no sé la gente qué ideas. Más fría. Y por ahí vi un documental una vez de cómo es muy mala calidad la cerveza que venden, o es puro desperdicio, es un cochinero la cerveza que venden la gente, no porque está bien cegada por el alcohol, ¿no? Que le ponen, ¿no? Pero como está bien mala la cerveza o es de muy mala calidad, lo que hacen es de que te dicen, la ponen bien fría para que tu paladar no note lo malo que sabe la cerveza, aparte de amarga. Increíble. Eso estaba viendo en un documental estamos viendo algo de un documental del canal de la comida. Entonces estaban explicando eso y yo me quedaba, esta gente, digo. Entonces le están vendiendo algo que le está haciendo daño a los riñones, a tu cuerpo, a la sangre. Y luego aparte te lo dicen que te lo tomes frío para que no lo perciba tu paladar, ¿no? Entonces fíjate, dice, mas el fin como serpiente morderá. Se te va a destruir como la serpiente cuando muerde a una persona. Sientes la mordida y te duele, pero luego no te mueres, ¿verdad? Es un lapso de tiempo para que el veneno empiece a entrar en el cuerpo, en la sangre. Y es lo que se está diciendo aquí. El alcohol te va a ir dañando la sangre como la mordedura de la serpiente. Fíjate qué increíble. Esto es lo que dice, mas el fin como serpiente morderá. Y como aspid, busqué qué significaba la palabra aspid, es un tipo de serpiente también. Es un tipo de serpiente negra, como con unas rayitas ahí bien curadas blancas. Dice, y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. ¿Qué pasa cuando una gente se emborracha? Te mareas y te empieza a dar vuelta todo. Y sientes, ¿qué pasa? Y puede que empieces a ver cosas extrañas. Y tu corazón hablará perversidades. ¿Qué es lo que habla una persona cuando está borracha? Se acerca con una mujer que aunque esté casada, o aunque sea una muchacha jovencita, y aunque sea un hombre anciano, viejo, bien borracho, y agarra fuerzas y va y le empieza a decir, ¿verdad? Vente conmigo, vámonos, y esto, y quiero estar contigo, y lo que sea, dicen, ¿verdad? Cuando la gente está borracha. Serás como el que yace en medio del mar. Serás como una persona ya naufragada, que no estás en la nada. O como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió.
Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Cómo te explica la escritura todo paso a paso, no? Lo que sucede cuando una persona se emborracha. Pero la gente es aferrada, como dice aquí la palabra al final. Aún dice, cuando despierte, aún lo volveré a buscar. La gente no entiende. Y se emborrachan y se marean y cometen cosas malas y después, ay, es que estaba borracho, por eso te engañé, le dicen muchos maridos a su esposo, o la esposa al marido, no sabía lo que hacía, ¿verdad? Pero después al siguiente día van y se compran unas cervezas ahí en el Oxxo. No les importa. Aquí dice Dios, el hermano Salomón, a través de la sabiduría que Dios le dio, empieza a poner estas palabras y dice, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Cómo es posible que la gente se pierda en esto, sabiendo que es malo? Fíjate lo que dice acá atrás, en el 32. Mas al fin como serpiente morderá. Te muerde y se te va a meter la sangre. Lo mismo con el alcohol, le pegas y al rato, tengo conocidos que han ido al hospital porque se están muriendo por los riñones. Gracias, no se han muerto, pero ya les empieza a afectar de tanta cerveza que toman y el alcohol. Te estás contaminando tú mismo. Te estás destruyendo tú mismo. Fíjate lo que dice la escritura. Vamos a seguir leyendo ahí en el libro de Proverbios. Ahora vamos a leer en el capítulo 4, verso 17. Capítulo 4, verso 17 de Proverbios, ahí mismo, Fíjate lo que dice la escritura. Para los que están viendo por internet, síganme por ahí en las escrituras. Comprueben que lo que les estamos hablando es verdad y comparen con la escritura si es verdad lo que estamos predicando. Fíjate, eso siempre les digo. Capítulo 4, verso 17 del libro de los Proverbios. Dice así: porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Porque comen pan de maldad y beben vino de los robos. De robos. ¿Qué significa esto? Que roban el vino también, o roban dinero a su familia para poder comprar algo de vino, de alcohol, porque no tienen, porque ya eres un alcohólico, ya no quieres trabajar, te la quieres pasar tomando y tomando y tomando todo el día, como leímos anteriormente, desde la mañana hasta la noche, y te despiertas y no tienes dinero. ¿Y qué es lo que haces? Robas a tu familia. Recuerdo un familiar, no me acuerdo cómo se llamaba el señor, era un familiar de mi papá, de mi abuelito, por parte de mi papá, y el señor terminó siendo un alcohólico. Incluso iba y le robaba a sus hijos los perfumes y tomaba perfumes. Recuerdo que mi papá me decía que le tienen que esconder los perfumes al señor, porque iba y como el perfume tiene alcohol, se agarraba y se tomaba el perfume el señor. Imagínate el nivel, o sea, ya es un grado más alto. En la desesperación de que ocupan el alcohol en su cuerpo, agarran y toman perfume. Tristemente. Entonces, aquí dice que beben vino de robos. Se roban para poder tomar vino, para poder tomar alcohol, cerveza. Y más triste cuando los propios papás los inducen al alcoholismo a los hijos. Toma, hijo, toma, hija, ahí está la cerveza, tómala, no te pasa nada. Imagínate, inducir a tu hijo o a tu hija a que sean alcohólicos. Mi amigo Sergio me decía eso, que Jesucristo, lo mismo que allá en el trabajo me dicen, si Jesucristo convirtió el agua en vino, pues yo, y mi amigo es un alcohólico.
al punto de haber perdido trabajos, muy buenos trabajos, imagínate. Te distorsiona todo por el alcohol, el vino. Pero no solo le pasa a los que siguen supuestamente a Cristo, no solo le pasa a la gente del mundo. Vamos a ver aquí también, vamos a ir a leer el capítulo 31 ahí mismo en Proverbios, capítulo 31, verso 4 y 5. Capítulo 31 del libro de Proverbios. No solo le pasa a la gente que dicen que son cristianos, a los líderes cristianos, sino también le pasa a los presidentes, a los reyes. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Capítulo 31, verso número 4. Vamos a leer en el 1 nomás y nos vamos a pasar al 4 para que veamos quién está hablando. Palabras del rey Lemuel. Aquí en el libro de Proverbios añadieron, no solo lo escribió Salomón, sino también el rey Lemuel. Dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre, las cosas que su mamá le decía cuando era un pequeño, y le enseñó de las cosas del camino de Dios. Fíjate lo que le decía su madre al rey Lemuel y lo que él escribe aquí. Dice así en el verso número 4: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Esto es para los gobernantes. Aquí en Tijuana tenemos una presidenta municipal que es una alcohólica, que se apellida Caballero, la mujer. Y no, pues ahí están los videos. El problema es que se queman solos, de que siempre, y todavía tienen el descaro de que suben los videos todos borrachos, todos crudos. Imagínate, es la presidenta municipal de aquí, de esta ciudad, y es una alcohólica la mujer, tristemente. No, o sea, es una alcohólica que pierde el control, pues, porque ya para que salgas en los videos, que te toma la gente ahí tomándose y ya toda bien mal la mujer, tristemente. ¿Cómo va a ser un líder de una ciudad, esta mujer, de un pueblo? Aparte de que son corruptos y roban, también alcohólicos. ¿Y qué es lo que le dice aquí la madre de Lemuel a Lemuel el rey? Le dice, no es de los reyes, no es de los gobernantes, Lemuel, beber vino, ni de los príncipes, ni de los diputados, senadores, ni de los otros que están más abajo, beber la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley, no que sea que bebiendo se olviden de la constitución que tienen que cumplir ellos mismos, y perviertan el derecho de todos los afligidos. Y cuando haya problemas y que tengan que hacer un juicio, o que tengan que ayudar al pueblo, a un ciudadano, no lo hagan, porque se les olvida esto. Interesante, ¿verdad? Pero la gente no les interesa este tipo. Imagínate estos gobernantes, y te lo estoy poniendo de ejemplo aquí en Tijuana. No ocupo ir tan lejos, Tijuana, en la ciudad aquí donde vivo. Imagínate. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a leer al Nuevo Testamento ahora. Vamos a leer en el Nuevo Testamento. Ya leímos que no podemos tomar vino, ¿verdad? Estamos leyendo que no pueden tomar vino. Ni los gobernantes, ni los líderes de las iglesias. Pero la Biblia te permite tomar vino, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Antes de eso vamos a leer capítulo 5 de Efesios, verso 18. Capítulo 5 de Efesios, verso 18. Capítulo 5 del libro de los Efesios, verso número 18, perdón. Verso 18, capítulo 5 del libro de los Efesios.
Cuando lo tengan me dicen amén. Dice así la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino. ¿Cómo dice? Jesucristo convirtió el agua en vino y puedes tomar. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué significa esto? No tomen alcohol, porque en el alcohol te pierdes. Eso es lo que dice. Hay desenfreno, te destruyes. Lo que vimos en los otros versos anteriores. La gente hace tonterías, estupideces, pecado grande por estar alcoholizados. Sigue diciendo: antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿De qué te tienes que llenar? Embriágate con el Espíritu de Dios. Llénate de la palabra, esto es espíritu. Llénate del Espíritu de Dios, del Espíritu que es que entre en ti, que te llenes. Porque eso sí me tocó una vez. Recuerdo que llegué a la iglesia y cuando estaba recién bautizado y estaba embriagado por el Espíritu de Dios. Estaba mareado. Sentía que todo me daba acá vueltas y dije, caray, dije, nunca, ¿qué es esto? Pero ya lees la Biblia y embriágate mejor, dice aquí: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Cuando te llenas del Espíritu, te embriaga. Hasta estás sobrepasado del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, la Biblia es clara cuando te da todo esto. Pero la gente prefiere la perdición, prefiere la disolverse o destruirse en las cosas que no le convienen, ¿no? Capítulo 5, verso 21 del libro de Gálatas. Vamos a leer, está ahí atrásito. Gálatas capítulo 5, verso 21. Fíjate lo que dice. Porque luego dicen que Jesucristo tomó vino y que podemos tomar. La Biblia es clara, no se contradice nunca. Dice así, capítulo 5 del libro de Gálatas, verso 21. Dice así: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Qué es amonestar? Llamar la atención. Esa es la palabra correcta. Amonestar es llamar la atención. Miren, entiendan que las envidias, homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Qué significa? Que los que sean borrachos no van a poder entrar al reino de los cielos. Eres un pastor y llegas ahí y te gusta tomar de vez en cuando cervecitas o licor, no vas a heredar el reino de los cielos. Cualquier persona que tome fuera de lo que te da permiso la Biblia, no vas a poder heredar el reino de los cielos. Se van a perder, ¿verdad? Los borrachos no heredan el reino de los cielos. Ahora vamos a ver en qué consiste que puedes tomar vino, porque la Biblia te permite, pero te da la manera que lo puedes usar. Vamos a ir a leer la palabra de Dios. Vamos a ir a leer en el libro de en la carta de Timoteo. En la primera carta de Timoteo, capítulo 5,
verso 23. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 23. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Capítulo 5, verso 23 de la primera carta de Timoteo. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué le recomienda el apóstol Pablo a Timoteo aquí? Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. ¿Qué es un poco? ¿Un poco es darle un trago así? No. Un poco es un poco. No te dice exactamente la medida, pero no es un trago así que y te agarras y ay, estoy enfermo del estómago. Ahí te permite Dios, si estás enfermo del estómago o tienes una enfermedad en tu cuerpo, y los doctores lo dicen, ellos lo usan y dicen que el vino tiene antioxidantes y que eso es bueno para el cuerpo. Los doctores, la medicina dice, o sea, confirmando lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero dice que tomes un poquito, o sea, de un sorbete y ya, insuficiente. Si estás enfermo, si no estás enfermo, no tomes nada. Esa es la única manera que te permite la escritura tomar vino. Aquí el apóstol Pablo dice que tomes un poco de vino si estás enfermo. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Está hablando del estómago. Por causa de tu estómago. Pues ahí dice solo algo relacionado con el estómago, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la escritura. Si te pega un traguito así pequeño y es todo. Ahora vamos a ver dónde más te permite Dios tomar vino. Vamos a leer en el capítulo número 11 del libro de Corintios, verso 23. Capítulo 11, verso 23 de la primera carta de los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Capítulo 11, verso 23 de la primera carta a los Corintios dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa. ¿Cuántas copas? Cuando hacían la Santa Cena en la iglesia, recuerdo, primero no usaban vino. La Biblia dice que tiene que ser vino, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué? Tomó la copa, ahorita vamos a leer en los evangelios. Tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacedlo esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Hay muchas iglesias que estamos hablando aquí ahora de la Santa Cena, estamos hablando del vino. La única manera que Dios te permite es en la Santa Cena, un poquito también, así como Pablo le dijo a Timoteo. Son los dos lugares donde la Biblia te permite tomar el vino. Esa es la única parte. Y en la iglesia recuerdo que agarraban una charola y ponían un montón de copitas, ¿verdad? De vasitos o copitas. Pero aquí la Biblia no dice eso. La Biblia, y usaban jugo Jumex. Tiene que ser vino. O sea, es alcohol. ¿Me entienden? Es vino. Pero no del adulterado ese que venden ahí en las tiendas. Hazlo tú. Alcohol, vino. Lo fermentas. Son uvas.
Pero tiene que dejarlo fermentar para que se haga alcohol. ¿Sí? Entonces, eso es lo que... ¿Cuántos días? Para que se empiece a fermentar, unas semanas, más o menos. Entonces, o más, porque el señor allá, que era un borracho con el que trabajaba, él dejaba la piña o la guayaba o la uva, la dejaba meses para que estuviera bien fermentado. Que más o menos es como lo hacen yo he visto videos donde hacen, ¿cómo hacen el vino? Natural, ¿no? Entonces, un poquito, ese proceso un poquito debe durar un poquito más, ¿no? Entonces, pero eso es el vino. Entonces, es vino, no jugo Jumex, esa es una. Y si te permite la Biblia tomarlo en la Santa Cena, vino, un poquito, un traguito. ¿Por qué un traguito? ¿Por qué? Porque es una sola copa de la que toman todos. Acá en la iglesia, ¿qué es lo que hacían? Agarran muchos vasitos y les repartían. Eso no es. Una copa representa a un solo Dios, que es en el que creemos. Y eso dice, tomad y comed de esto. Luego sigue diciendo, esta copa. Porque es una copa. Claro. Vamos a leer en los evangelios. Vamos a ir a leer el libro de Mateo, capítulo 11, verso 19. Y eso es lo que la gente dice frecuentemente. Fíjate, ahorita vamos a seguir leyendo con lo de la Santa Cena en Marcos, pero vamos a leer ahorita aquí en capítulo 11, verso 19. Verso 18 vamos a leer. Mateo, capítulo 11, verso 18 dice así: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. O sea, era un hombre santo, un profeta de Dios. Juan el Bautista no comía ni bebía como lo acostumbraba la gente, y decían que tenía un demonio, porque los contradecía en su doctrina de mentiras, de su religión, el judaísmo. Y lo sigue diciendo, vino el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo de Nazaret, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, dice la Biblia. Fíjate, lo mismo que les decía, Jesucristo tomó vino y convirtió el agua en vino, y la gente excusa eso para tomar. Pero dice ahí más adelante, la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué significa? El que recibe la sabiduría entiende que no. Era la costumbre de ellos hacerlo en ese tiempo, pero ya no lo hacemos, porque ahorita el apóstol Pablo, más adelante Dios le dice esa revelación y le dice, no, los que sean borrachos no van a heredar el reino de los cielos. Y no se contradice. Pero Jesucristo, esto es lo que enseña en su palabra. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a seguir leyendo. Estamos viendo la Santa Cena. Vamos a leer en el capítulo 14 del libro de Marcos, verso 22. Capítulo 14 del libro de Marcos, verso 22. 14, 22 de Marcos. Sigue diciendo, aquí está en la Santa Cena, porque es cuando te permite que el cristiano dice, y Pablo lo dice, y Jesucristo nos da la ordenanza de que lo hagamos como lo hizo él. Fíjate lo que dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo. ¿Quién bendice? El que parte el pan. Fíjate cómo es la secuencia o la ordenanza de la cena. El que parte el pan lo bendice, porque Jesucristo dice que tenemos que hacerlo igual como dice la Escritura. Mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo. Y primero lo bendice y después lo partió y les da. Esa es la secuencia, el orden, Lo agarras, lo bendices, lo partes y les das. Y dice, diciendo, toma mi cuerpo. Y tomando la copa, ¿cuántas copas? Los vasitos pequeños. Porque cuando dice es singular, no dice las copas, ¿verdad? Dice la copa,
Y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos. Ay, hermano, pero nos vas a pagar el COVID. No, tienes que beber todos de ella, dice la Biblia, ¿verdad? Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo. Hasta que aquel día en que lo beba, dice, que lo beba nuevo en el reino de Dios, dice. Lupita. Ok. Esa es sí. Entonces, eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo, que tenemos que beber vino en la Santa Cena. Y Pablo le recomienda a Timoteo que por las enfermedades de su estómago, que bebiera un poquito de vino. Y vamos a ver, con este verso vamos a terminar. En el capítulo número 1 del libro de Tito vamos a leer, y en el verso 7. Tito está después de Timoteo. Capítulo 1, verso 7. Porque es por ahí para esos obispos y quedan todos borrachines, se van a las casas de los hermanos y se ponen a beber. Hermano, sáquese un vinito. Es increíble la gente, ¿eh? Capítulo 1, verso número 7 de la carta de Pablo a Tito, dice la palabra de Dios así. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. Todo esto tenemos en las iglesias, ¿verdad? Son soberbios. No iracundo, que no se enoje. No dado al vino. ¿Cómo debe ser un obispo? No dado al vino. Fíjate. Pero hay obispos que toman vino. ¿Qué pasa con estos? ¿Están desobedeciendo? Porque dice la Biblia que el obispo no debe de ser dado al vino. Nos permite Dios solo tomar a los que seguimos el camino de la santidad. Si estás enfermo del estómago, toma un poquito de vino. Y en la Santa Cena, los que están bautizados en el nombre de Jesucristo pueden tomar un traguito de la copa, de una copa que tienen que tomar todos los que estén ahí, haciendo la cena, ¿verdad? ¿Y qué? ¿A qué horas son las cenas? En la iglesia lo hacían a las 10 de la mañana. En la noche se cena, ¿verdad? ¿A qué horas tienes que hacer la Santa Cena? En la noche. En eso andamos. Próximamente. Pan sin levadura para hacer la Santa Cena. Y tenemos que preparar el vino y hacer la cena. Lo puede hacer. Hay muchas iglesias que practican la Santa Cena cada domingo. No lo prohíbe la Biblia, pero ya como que es un extremo, ¿no? Porque sí, algo prohíbe, no prohíbe la Biblia, pero Pablo habla de que los hermanos estaban tomando como de exceso, de pretexto, y en exceso el estar por comer y beber y por comer y beber, ¿no? Diario lo hacían, creo. Pues no. Hay muchas iglesias que lo hacen cada domingo, hay otras iglesias que lo hacen cada año, hay otras iglesias que lo hacen en diferente tiempo, ¿no? Pero es bueno, o sea, pegarse a lo que dice la Escritura. Pero son alcohólicos, entonces no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. El obispo debe de ser irreprensible, no dado al vino. Pastores no deben de ser dados al vino. Y ese es el error, pues. Estamos en una iglesia que contradecían a la palabra. Contradecían el poder de Dios y su palabra, y están llevando a la gente al infierno.
Y para la gente que me está viendo ahí, mis conocidos, siguen tomando, siguen de alcohólicos, arrepiéntanse, acérquense a Jesucristo, porque el tiempo está cerca. Tú no sabes si mañana te mueres, o te dicen ya no te sirven tus riñones, y te quedan 3 meses de vida, 2 meses de vida, 1 mes de vida. O te dio cáncer en el páncreas, o cáncer en el estómago por el alcohol. Pero la gente no entiende, y no quieren dejar su camino mal. Adolfo, mi hermano, deja la cerveza. América, dejen el alcohol. Dejen de estar haciendo lo malo delante de Dios. Se van a condenar su vida, están destruyendo sus vidas. Vas a llegar el momento que ya no vas a funcionar ni en tu trabajo. Tu familia se aleja de ti. ¿Quién quiere estar con un alcohólico? Nadie. Es muy feo vivir con un alcohólico. Yo viví con mi tío muchos años desde niño. Vivía con nosotros. Y volvió a vivir ya que estaba grande y no podía estar ahí. Mis papás le dijeron, ya no puedes estar. Edmundo, no puedes estar con nosotros por cómo vives. Porque eres un alcohólico. Porque no dejas el alcoholismo. Eso no significa que no lo amábamos. A mi tío. O que mis papás no lo amaban. Pero imagínate. La gente no entiende. Pierden familias. Pierden sus casas. Pierden sus trabajos. Pierden su dignidad por el alcohol, por el vino, y quieren usar de pretexto que Jesucristo convirtió el agua en vino. A eso se lo decían desde que estaba ahí, cuando se manifestó, cuando vino aquí a la tierra el Señor y nació el Hijo de Dios, el Mesías, y se manifestó Dios en él, y le decían, tú eres un comedor, un bebedor de vino. No, estaba cumpliendo la palabra de Dios. Estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y muchos dicen, se contradice la Biblia, porque hay otros versos que dicen que le des vino a las personas que están tristes de corazón. También dice otro verso. Pero nosotros como santos no queremos tocar esos. No, el que me alegra es Dios. El que me da fuerzas y me cambia mi estado de ánimo es Dios. No mi alrededor, ni ocupo un vino o licor para contentarme o que se me quite la tristeza. Como ese verso que dice, esa alabanza, que andaba sacando una alabanza, que dice, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Dios al salmista lo ciñó le quitó el lamento y lo hizo danzar. Miriam danzó con las hermanas ahí del pueblo cuando estaban asustados. Tenían pavor y temor de ver que los venían persiguiendo y los iban a matar, los egipcios. Pero ¿qué pasó después? Convirtieron el lamento, lo convirtió Dios. ¿Quién lo convirtió? Dios. Lo convirtió en baile, en danza. Entonces eso es lo que la gente no entiende. Cuando tomas la Biblia literal y no tienes la inspiración de parte de Dios, del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? Se pierden. Hay iglesias que toman. Los hermanos terminan del culto y salen para afuera y se reúnen o se van a comer juntos. Y hermano, ¿qué mentiras predicó el pastor ahora, ¿da? Todas las mentiras que predican en las iglesias, y platican de las mentiras que predicó el pastor, y luego agarran y sacan su cajetilla de cigarros y se prenden. Hermano, ¿no trae un encendedor? No, hermano, no trae unos cerillos. Y luego se acerca el diácono, aquí traigo, yo se lo prendo, hermano. Y se lo prenden y fuman afuera de la iglesia o en una comida. Hermano, aquí traigo una botellita para ir a la comida ahora, terminando el culto. Es verdad esto que les digo, es realidad. Es verdad, es lo que practica la gente. Las mentiras que están sobre las iglesias. Y la gente del mundo, pues no se diga, no conocen de Dios. Es tiempo que se arrepientan las iglesias y vuelvan al camino del Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor Jesucristo por este mensaje. Es tiempo que la gente se arrepienta y que obedezca lo que el Señor mandó. Que se bauticen, para todos los que no se han bautizado. Fíjate lo que dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, dice así. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados.
y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si te está llamando Dios en este momento a que dejes el alcohol, la prostitución, de que dejes tu pecado y que te bautices, hazle caso a lo que dice la palabra de Dios. Es tiempo de que la gente se arrepienta y se bautice en el nombre del Señor Jesucristo, y que busquen su Espíritu Santo para que puedas venir y caminar en santidad, y puedas, cuando venga el Señor, seas hallado irreprensible delante de Él, y te subas a las nubes, como dice la palabra de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán, y lo vamos a ver en las nubes. Si estoy muerto, o si el Señor viene antes, voy a estar haciendo algo, y vámonos a las nubes. Lo vamos a encontrar juntamente con los millares de millones de ángeles que el Señor tiene. Lo vamos a encontrar en las nubes. Si estabas muerto, va a reunir tu alma otra vez con tu cuerpo, y vas a ser, dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. El cuerpo y el alma se van a unir otra vez y van a ser transformados en un cuerpo espiritual, igual que el Señor, dice la Biblia. Y que lo vamos a ver como es espíritu, y va a venir a juzgar a todo el mundo que no se arrepintió y que no siguió las instrucciones que están en el libro, las Sagradas Escrituras. Es tiempo de que dejes el alcoholismo, la prostitución. Mujeres que trabajan en los prostíbulos, se denigra a esta gente. Practican la maldad, la perversión, todo esto. En el nombre de Jesucristo te debes de bautizar y salir de todo esto. Si fumas, te gusta fumar. Mucha gente que no deja, se llena de cáncer y se muere. ¿Por qué? Por fumar. Otros, ya dijimos, por alcohólicos, se dañan los riñones, el hígado, les da cáncer en el hígado, en el páncreas. La sangre se contamina. Hay un compañero que tengo ahí de trabajo que acaba de dejar, tiene 1 año, casi 2 años que dejó de ser alcohólico y drogadicto. Y dice que le da gracias a Dios porque le dio la fuerza para dejarlo, aunque él no profesa ninguna religión. Pero años de dejar la maldad, de golpear a su esposa. Imagínese, golpeaba a su esposa y nos decía, por lo que hacía el alcohol, trastornar la mente y todo esto. Y él me decía qué horrible era cuando era alcohólico, me dice él. ¿Por qué? Porque no podía a veces venir a trabajar, porque no podía acercarme a la gente, porque me olían que estaba hediondo a alcohol, olía mal. El cuerpo, cuando se intoxica y le metes tanto alcohol por años, que empieza a despedir un olor putrefacto, de podrido, de algo desagradable para la gente. Y si para él mismo era desagradable, imagínate para la gente. Pero gracias a Dios porque ya dejó el alcoholismo y va por buen camino. Y le estamos hablando de la palabra y espero que algún día se arrepienta. Pero eso es lo que hace Dios. Su misericordia alcanza todo esto. Pero ¿qué tiene que hacer la gente? Arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para que Dios perdone sus pecados y que reciban el Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el Espíritu Santo? Es hablar otras lenguas, hablar nuevas lenguas, otros idiomas, que Dios mete su Espíritu en ti. Nunca conoces el alemán, no conoces el inglés, no conoces el castellano antiguo, no conoces el latín, y de repente el Espíritu de Dios viene y mete su Espíritu en ti y empiezas a hablar otros idiomas por el poder de Dios, en el nombre de Jesucristo.